Buenos días, para mí es un gusto tener la oportunidad de otro ciclo de conferencias de los estudiantes de la asignatura de bioquímica. Este año tendremos la oportunidad de escuchar las conferencias primero la conferencia de inflamación por ingesta de grasas que organizaron los estudiantes Andrés Alcíbar, Estefanía Aldaz, Leonela Vaquerizo, Margarita Campoverde y María Camposano. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. Buenos días, somos el grupo número 1. Vamos a hablar sobre la inflamación y las grasas. Como introducción, voy a explicar qué es la inflamación. La inflamación es un proceso natural y defensivo del cuerpo en contra de amenazas externas. Eh, Esto se manifiesta por los siguientes signos: dolor, hinchazón, enrojecimiento, aumento de temperatura y limitación en la funcionalidad normal. Puede ser causado por agentes infecciosos, lesiones físicas o estrés metabólico. Todo esto ocurre con el fin de llegar a la homeostasis, que es el equilibrio interno del cuerpo. Sí. Ya. Ahora, ¿cuál es el papel de las grasas en la inflamación? Es súper importante, ya que estas ayudan a regular la inflamación, dependiendo de la cantidad y el equilibrio del tipo de grasa en la dieta, especialmente la de los ácidos grasos. Las enfermedades que se pueden desarrollar por una inflamación prolongada son la diabetes tipo 2 y la hipertensión. En estos trastornos, la respuesta inmunológica se activa por sustancias como los ácidos grasos y también por proteínas añadidas, dando lugar a una inflamación continua. Ciertos nutrientes, como los ácidos grasos saturados y los monosaturados, tienen un efecto proinflamatorio, mientras que los ácidos grasos poliinsaturados, primordialmente los de cadena larga, tienen propiedades antiinflamatorias. Bueno, como tal, antes de hablar como que respecto sobre las grasas en el cuerpo humano, es como que importante conocer cómo se venía estudiando el compuesto de la historia. Tenemos a que se le atribuye el estudio de la estructura química de los compuestos grasos Michel Eugene Chevrolet, que entre sus principales aportes está la obtención de un producto que se llama glicerina a partir del tratamiento de grasas animales con un álcano. También tenemos la obtención de jabones a partir de la reacción de ácidos grasos y de sodio o potasio, al cual se le llamó años después la purificación. También tenemos la separación de una sustancia en la que dijo que era parecida a la grasa obtenida de la piel humana y que era el principal compuesto de los cálculos biliares, la cual llamamos colesterina, que es la que conocemos actualmente como colesterol. En cuanto a la nutrición, hay diversos autores que han estudiado los efectos de la grasa sobre el cuerpo. Tenemos a Justus Liebig, el cual postuló que las grasas animales provienen de las grasas vegetales mediante oxidación. También las grasas se pueden formar a partir de carbohidratos por una pérdida de oxígeno. Eso de aquí lo tuvo desde una observación de que las vacas producen leche con grasa después de solamente comer carbohidratos. También tenemos el estudio de Ansel Keys y de los 7 países, el cual con este estudio confirmó sus hipótesis de que existe una relación entre la dieta con los altos niveles de colesterol en grasa y que también una elevación de estos niveles de colesterol puede llevar a la aparición de enfermedades como la aterosclerosis e infarto de miocardio. También tenemos el estudio de Arvid Hansen en neonatos, el cual aquí pudo comprender la importancia de los ácidos grasos esenciales en la dieta. Bueno, en la actualidad se siguen estudiando pues, los efectos de las grasas en el cuerpo humano. Tenemos aquí el caso de dos estudios diferentes. El primero en niños suizos con obesidad, el cual buscaba conocer si la concentración de grasas en la dieta puede afectar las concentraciones de marcadores inflamatorios como el TLF-alfa o la interleucina 6, el cual como resultado que efectivamente en niños suizos con sobrepeso tienen concentraciones elevadas de marcadores inflamatorios.
También tenemos un estudio realizado en conejos, el cual por alrededor de un año se les dio una dieta moderadamente rica en grasas, los cuales presentaron al final hígado graso o inflamación hepática de bajo grado, asociada a una concentración elevada, bueno, sí, más o menos elevada, de estos marcadores inflamatorios mencionados anteriormente. Y bueno, ambos estudios muestran como que una relación entre el déficit de grasas y la inflamación. Con respecto a la discusión, hay que resaltar que el estudio del metabolismo dentro de la bioquímica es el camino ideal para entender cómo funcionan las grasas dentro de los procesos inflamatorios. Recordemos que el tejido adiposo no solo funciona como un reservorio energético, sino que también está relacionado con la producción de factores endocrinos, citocinas y quimiosinas que pues en conjunto con los macrófagos de este propio tejido van a complementar la respuesta inmunitaria del cuerpo humano y van a contribuir a la homeostasis. Por eso, no es de extrañarse que cuando ocurre una alteración metabólica a nivel de este tejido, pues se va a producir una respuesta inflamatoria. ¿Y cuándo se podría producir eso? Pues como ya se ha dicho anteriormente, la obesidad es un factor de riesgo para esto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en la obesidad? Pues en la obesidad, el adipocito, que como podemos observar, el pequeño está en un tamaño normal, se va a hipertrofiar, va a tener que aumentar su tamaño y también van a aumentar en número para poder receptar toda esa cantidad de grasa excedente, porque se está relacionando con una dieta de una alta densidad energética y un bajo gasto calórico. ¿Y qué puede producir esto? Pues como se puede ver en la siguiente diapositiva, en la imagen, pues los adipocitos crecidos se van a asfixiar entre sí. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos que están en este tejido, pues no van a tener mucho espacio. La sangre oxigenada y con nutrientes no va a llegar correctamente y algunos van a morir por asfixia y falta de oxígeno, lo cual va a aumentar las sustancias proinflamatorias de este tejido. Podríamos asociarlo con una dieta alta en carbohidratos, ¿no? Esta situación, pero lo cierto es que el transformar el excedente de carbohidratos en grasas no es realmente un proceso muy eficiente, o sea, se requiere mucha energía para que se acumulen muchas grasas solo por consumo de carbohidratos, es decir, una sobreingesta. Entonces, los carbohidratos no serían el único factor que puede incrementar la obesidad, sino que hay que evaluar otros factores dietéticos que la puedan, pues, propiciar. Con todo esto se va a tener una mayor producción de especies reactivas de oxígeno conocidas como ROS y citocinas inflamatorias tales como la interleucina 6, la interleucina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa. Dichas sustancias se pueden inmiscuir en lo que es el torrente sanguíneo de tal forma que pueden llegar a otros tejidos y van a provocar una inflamación sistémica crónica de bajo grado. Por otro lado, de igual forma, como en la obesidad, la sobrecarga metabólica va a conllevar a una serie de reacciones de estrés oxidativo que a la par, como una ingesta excesiva de grasa, van a estimular quinasas potenciadoras de transcribir estos genes inflamatorios. Por ejemplo, vamos a tener el acetil-CoA graso y el diacilglicerol, que van a ser metabolitos productos de una acumulación de excesiva ácidos grasos, lo cual va a activar una proteína quinasa PKC, que es importante en este proceso de inflamación y sobre todo también en la resistencia a insulina. Asimismo, vamos a encontrar que en los adipocitos vamos a tener los receptores tipo TOL, conocidos como TLR, los cuales van a ser activados, estimulados por los ácidos grasos saturados, mientras que los ácidos grasos insaturados van a inhibir su señalización, es decir, van a cortar su expresión genética. ¿Y por qué es importante conocer esos receptores? Porque esos receptores van a estar estimulando la producción de factores proinflamatorios como el TNF-alfa y las quimiosinas, que junto con ácidos grasos de cadena libre, como son los nefas, van a producir un estado hiperlipidémico, lo cual va a tener como resultado una inflamación mucho más amplificada. Conocer todo esto desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista metabólico, permite mejorar las opciones de búsqueda para intervenciones terapéuticas, así como buscar mejores formas de ejercicio y dieta para controlar estos padecimientos de inflamación por grasas que pueden conllevar a sufrir de obesidad, síndrome metabólico o una sobrecarga metabólica.
Ok. En síntesis, la inflamación es una respuesta natural del cuerpo ante amenazas externas que juega un papel crucial en la defensa contra infecciones o lesiones. Sin embargo, si persiste, puede contribuir al desarrollo de enfermedades como la diabetes tipo 2 y la hipertensión. Hemos rescatado que los tipos de grasas en la dieta influyen en la regulación de la inflamación. Es así como sabemos que los ácidos grasos saturados y transmonosaturados pueden ser proinflamatorios, mientras que los ácidos grasos poliinsaturados, especialmente los de cadena larga, poseen propiedades antiinflamatorias. Esta relación entre las grasas de la dieta y la inflamación ha sido revelada en diversos estudios a lo largo de la historia y, como se mencionó anteriormente, también ha sido demostrada en investigaciones recientes realizadas en niños con sobrepeso y conejos. Por otro lado, dado que el tejido adiposo, además de almacenar energía, también secreta sustancias relacionadas con la homeostasis y la función inmunitaria, tales como las citocinas y los marcadores de inflamación, podemos manifestar que la obesidad y la sobrecarga metabólica pueden desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica crónica. Finalmente, destacamos que el estudio del metabolismo y la comprensión de los procesos inflamatorios inducidos por la ingesta de grasas son importantes para desarrollar intervenciones terapéuticas específicas. No obstante, sostenemos que la mejor manera de abordar estos problemas consiste en una dieta adecuada supervisada por un profesional de la salud junto con la actividad física. Gracias. Excelente, los felicito. Les recomiendo que hagan una búsqueda porque recientemente se ha desarrollado todo un tema relacionado con una enfermedad que se llama lipidemia. Y la lipidemia es un factor genético que conlleva a la acumulación de grasas que no va directamente asociado ni a la falta de ejercicio ni a problemas en la dieta, sino que viene asociado con la genética. Entonces es interesante que pues no tiene ni 30 años de que se está hablando ya de esta enfermedad que se llama lipidemia y que antes no se sabía, no se abordaba. Pero muy interesante el contenido y la explicación y también la vinculación con la parte metabólica, que al final era lo que queríamos. ¿Alguno de los que está presentes quiere hacer alguna pregunta? Yo quiero hacer una pregunta, por favor, si podemos ir a la diapositiva donde hablaban de la señalización celular. La anterior, no, la anterior, creo que es la anterior. Estoy ahora confundida. No, es la tercera, la siguiente, donde está no, acá, la otra. Ajá, no la otra, perdón. La otra. Es la de la señalización celular. Es la siguiente, esta. Ajá, aquí, ok, entonces hacen una asociación con la acetilcoenzima. ¿Se recuerdan que en dónde está involucrada esta molécula, la acetilcoenzima, en qué procesos está involucrado? En el ciclo de Krebs. Ajá, y además, ¿de qué sirve de vínculo? ¿De qué ruta sirve de vínculo? Entra en el ciclo de Krebs, pero es una molécula que viene de diversas rutas metabólicas. ¿Recuerdan cuáles? O No sea, sé. para la síntesis de los ácidos grasos. Para la síntesis de los ácidos grasos es un iniciador, pero también proviene del final de la glicólisis, está involucrada con la respiración celular también, porque te puedes ir por la vía también de la síntesis de los aminoácidos, es decir, que es una molécula central y que también es interesante el comentario que hacía Andrés, que decía que no es que sea tan sencillo formar grasas a partir de los carbohidratos, pero al final esta molécula está regulando todos estos procesos y va a determinar que se dé o no se dé el proceso de sobrecarga metabólica. Muy bien, muchísimas gracias. Los felicito. Vamos con el siguiente grupo. Listo. La siguiente presentación es estudio nutricional monocigótico de gemelos digocigóticos y en gemelos digocigóticos. Este trabajo es presentado por por Doménica Bukeli, Valentina Carabajo, Sofía Chávez, Camila de la Torre y Analía Rodríguez. Muchas gracias. Pueden comenzar. Buenos días, nosotros somos el grupo número 5 y nuestro tema corresponde a los estudios nutricionales en gemelos.
Para esto, me gustaría comenzar con la siguiente pregunta. ¿Hasta qué magnitud ustedes creen que la genética influye en cómo nuestro organismo procesa los nutrientes de los alimentos que consumimos? Bueno, de acuerdo a investigaciones en estos sujetos, en los gemelos, se ha descubierto que los gemelos monocigóticos, es decir, los idénticos, los que se forman dentro de un mismo óvulo, y los gemelos dicigóticos, los que están en óvulos diferentes, comparten un mismo entorno prenatal y postnatal. Sin embargo, tienen grandes diferencias en cuanto al aspecto nutricional. Las diferencias genéticas en los gemelos van a influir en cómo estos van a procesar y absorber los nutrientes. También aspectos ambientales, como por ejemplo la dieta, el estilo de vida, van a desempeñar un papel muy importante en estas diferencias nutricionales. Los gemelos disióticos, al estar en placentas separadas, van a recibir cada uno nutrientes de manera independiente, por lo cual van a tener un crecimiento más equitativo en comparación con los gemelos monocigóticos. Si bien ambos tipos de gemelos pueden llegar a tener hábitos alimenticios muy similares, las interacciones entre la genética y el medio ambiente van a dar como resultado respuestas nutricionales únicas a los alimentos para cada gemelo. Se ha venido estudiando de que la genética sí aporta un cierto porcentaje en la composición del microbioma intestinal, pero también se ha venido estudiando de que factores externos han contribuido a cambios significativos en cómo se va a estar llevando ese proceso de la nutrición, lo que puede desencadenar a, a una diversidad dentro de la microbiota. Estudios previos, como en el caso de los científicos de King's College, que han realizado un estudio durante 12 semanas en dos gemelos llamados Hugo y Ross Turner, ellos les determinaron a estos gemelos seguir dos diferentes dietas. En el caso de Hugo, eh, se le determinó que siguiera la dieta vegana y a su hermano la dieta carnívora. Los resultados fueron los siguientes. En el que tenía la dieta basada en plantas, se le había observado que tenía mayor energía, también un nivel de concentración más alto a diferencia de su hermano gemelo. También se le había observado que había bajado de peso y 1% de grasa corporal. Historia muy diferente a lo que sucedía con su hermano gemelo, que tenía la dieta carnívora. Él, por su lado, había subido tanto de músculo como de grasa. En cuanto al microbioma intestinal, se les había analizado de que Hugo, el que tenía la dieta vegana, había desarrollado cierta resistencia a enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo la obesidad o también la diabetes tipo 2. Lo que queda en evidencia de que la dieta, siendo un factor externo, puede realizar modificaciones en nuestro microbioma intestinal, incluso si son similares genéticamente, como en el caso de estos gemelos. Otros estudios, liderados también por King's College, ya con una muestra más amplia, alrededor de 500 gemelos, entre británicos y estadounidenses, fue una duración de 2 semanas, también analizaron el tema de la microbioma intestinal, donde tuvieron como resultados que para esta muestra un 37% se compartía de similitud con respecto a las bacterias intestinales. Estos datos explicaba el doctor Francisco Botella que se debían a variables como por ejemplo el patrón del sueño, los hábitos alimenticios, el ejercicio y también la hora de la ingesta de los alimentos. Por lo que se podría decir que factores externos o del entorno pueden llegar a tener más peso que la genética. Contrario a estos estudios explicados, Tim Spector y sus colegas, por medio de un experimento, determinaron que dentro de su muestra tenían en gemelos monocigóticos, ellos compartían un poco más del 50% de bacterias intestinales y eran los gemelos disigóticos los que tenían menos del 35% de similitud. Este tema de la microbiota es sumamente sustancial porque se ve relacionado fuertemente con las vías metabólicas. Recordemos que la microbiota tiene la capacidad de extraer energía de los carbohidratos no digeribles y transformarlos a energía en forma de ácidos grasos de cadena corta. También están ligados al metabolismo de los lípidos, de los aminoácidos, de la producción de vitaminas B y también del ácido fólico. En un estudio se mencionaba de que la ingesta nutricional de calorías totales, de carbohidratos y de grasa
era muy similar en gemelos monocigóticos que en los disigóticos. Y estos investigadores encontraban una explicación en que existía una conexión entre las vías metabólicas de estos gemelos monocigóticos con el almacenamiento de las grasas, como también tenía relación con la lipólisis de sus adipocitos, que tiene mucho que ver con el losis genético que comparten de por sí estos gemelos que son monocigóticos. Ellos además también habían observado que tenían rasgos heredados en cuanto al metabolismo adiposo, por lo cual tiene mucha, mucha relación con la coincidencia en que estos gemelos monocigóticos tenían la medida de grasa corporal muy parecida. Esta situación se refiere si estamos hablando de enfermedades crónicas como por ejemplo la obesidad. Y otros escritos mencionaban o se habían percatado de que el ejercicio influye en los gemelos, ya sea monocigóticos o disigóticos. Habían experimentado esto en un par de gemelos, uno que era activo físicamente y otro que no era activo físicamente. En el que era activo físicamente se vio que él tenía niveles positivos en cuanto a criterios como por ejemplo los triglicéridos, el colesterol, la glucosa. Esto se debía a que con el ejercicio el porcentaje de grasa va a disminuir y esto puede realizar modificaciones en cuanto a los hereditarios responsables de la obesidad. En conclusión, se tiene que estos estudios nutricionales en gemelos han podido ayudar a los profesionales de la salud, a la ciencia, a los aspectos nutricionales, debido porque han determinado o han ayudado a la etiología de ciertas enfermedades crónicas, como también han aportado en el entendimiento de las similitudes o diferencias en el metabolismo de las personas, como también eh, ha ayudado a la comprensión de estas respuestas nutricionales a los alimentos que se tiene que pueden ser influenciadas ya sea por el entorno o por la genética. Esta investigación en gemelos eh, también ha ayudado al conocimiento de que la genética ejerce un peso en la obesidad y cómo la actividad física puede ser un factor determinante en la expresión genética. Finalmente, estos hallazgos han, eh, han resaltado la importancia de considerar estas complejas interacciones entre la genética, el entorno, la actividad física, cómo estas variables pueden fusionarse para desarrollar una buena salud y cómo pueden servir para la prevención de futuras enfermedades o de las enfermedades que ya se están realizando, se están desarrollando en la actualidad. Muchas gracias. Severísimo. Muchas gracias, Analia, muy interesante. Quisiera hacer unas preguntas al grupo, no a Analia, sino al grupo general. Alguno que me pueda contestar. ¿Recuerdan qué medidas se tomaron en el caso del estudio que llevaron con el grupo más grande de gemelos, tanto de los Estados Unidos como de Inglaterra? Solo se midieron en el caso de ellos diferencias bacterias, no escucho, no sé quién está contestando. No sé si alguien va a contestar. Alguien que no sea Analía tiene que contestar. Creo que no están. Y en el caso de los 500 gemelos se realizó un control en cuanto a medición de azúcar, triglicéridos, el control del sueño y el microbioma de cada uno. Ya, y el rango de las edades, ¿te recuerdas cuál era? Porque dice que son 500 gemelos, pero bueno, no sé si esa foto pertenece al caso, pero no sé si tenían rangos de edades muy amplios entre ellos. Eso no se mencionó en la investigación que estuvimos haciendo. ¿No hablan de cuál? Eso, No hablan no, de... no hablaron de la edad. O sea, Ah, ok. no dijeron Solo nada. que eran 500 gemelos. Ajá. Ok. Y vieron en ese caso, como dice, a ver, que no veo el nombre. Como dice Doménica, vieron en ese caso estos parámetros clínicos como son el azúcar en sangre, etcétera,
¿Los vieron durante esas 2 semanas solamente y tenían una dieta en específica asignada o era aleatorio? Es que hacer un estudio tan pequeñito de 2 semanas, no sé si es, por ejemplo, en el caso de los otros gemelos, sí se hizo con una dieta asignada y un seguimiento por un tiempo. O el caso de las dos gemelas que vimos también, que discutí yo en la clase, que a ellas se les dio una dieta asignada y se hizo por 3 meses. Pero en este de 2 semanas, ¿se hizo una dieta o fue solamente aleatorio? Durante estas 2 semanas se hizo con una dieta variada. Variada, no se les dio ninguna indicación de que hicieran una dieta en específico. Perfecto. Una pregunta, ¿creen ustedes que el modelo de los gemelos es un modelo interesante para hacer este tipo de investigaciones? ¿Creen que es el modelo adecuado, por ejemplo? Yo creería que sí, porque muchas personas piensan que al ser gemelos los ven, son idénticos físicamente en ciertos aspectos, pero hay muchas diferencias, o sea, ser monocigóticos y disigóticos. Como ya mi compañera Analia mencionó anteriormente, los monocigóticos comparten lo que es a través de las rutas metabólicas, bueno, y el microbioma son ciertas partes, pero es la mayoría. En cambio, en disigóticos no comparten mucho, es como que fueran dos hermanos que hubiesen nacido en Los distintos. hermanos normales, ajá, porque Ajá, incluso a veces son diferentísimos. Ajá, entonces creo que sí es un estudio que ayuda bastante y en cómo afecta la nutrición y tanto la actividad física en ambos, porque podrían tener una misma alimentación, pero no van a tener el mismo cuerpo y también genéticamente no van a ser iguales, van a tener pequeñas diferencias, ya sea tal vez la altura o el porcentaje de grasa o tal vez alguna diferencia mínima en Ajá. su aspecto físico. Claro, por ejemplo, eso que señalas es interesante. Generalmente puede haber una diferencia física, como tú dices, relacionada con esta es una reflexión, ¿no? Puede haber una diferencia física como la altura o composición corporal, pero ambos gemelos comparten la misma familia. Y esa es una de las cosas por las que generalmente se dice que más que heredar que nosotros heredamos hábitos, que lo que ocurre muchas veces con nuestra alimentación es que en nuestra familia se come de una determinada manera y nosotros vamos heredando. Por ejemplo, es normal que en ciertas familias se vean que todos son gorditos o que todos son delgados, pero eso va asociado a que se heredan ciertos hábitos y esos hábitos son comunes. Y es inevitable que, por ejemplo, si la mamá hace un día no sé, guatita, todos vayan allí a comer la guatita porque es como la tradición familiar o el asado, que es muy común en el caso de los argentinos, que tienen bastantes problemas con el colesterol y los triglicéridos elevados porque tienen un alto consumo de carne. Entonces, ahí estaríamos viendo que en el caso de los gemelos, si no tenemos una desviación epigenética, que estén separados y que entonces tengan estilos de vida muy distintos, por ejemplo, uno viva en otro país, fume, no sé cuánto, y generalmente heredan ciertas características de la manera de comportarse nutricionalmente y del estilo de vida que hace que sean muy parecidos, aparte de tener el background genético. Pero, y esta sí es una pregunta, ¿creen que la influencia epigenética puede ser crucial en los cambios entre ellos? Mencionó los cambios epigenéticos. Ajá. ¿Crees que la Este, influencia de los cambios epigenéticos puede ser crucial para las diferencias entre ellos? sí, porque, por ejemplo, no todos tienen los mismos genes. Y si es que también eso varía, por ejemplo, si es que alguien está expuesto hacia radiación, no va, a pesar que sean gemelos, no va a ser lo mismo el cambio que exhiben, o sea, que adquieren cada uno de ellos. Por ejemplo, si un gemelo está expuesto a radiación y el otro no, van a haber cambios en su genoma, a pesar de que sean gemelos. Entonces, igual van a tener, eso también viene siendo un factor externo, cosa que van a variar y van a tener resultados diferentes. Entonces, sí sería importante. Asimismo, como habló anterior, de que si estos estudios son importantes para los científicos, sí, porque, por ejemplo, muchos estudios se han hecho en gemelos para evidenciando que cómo es lo que afecta en sí la nutrición o otros tipos de factores, porque quieren saber cuál es la diferencia que hay entre estos tipos de personas.
en ver cuánto varía entre unas personas que son gemelas y en cuánto varía en las personas que no. Y igual eso influye y da resultados también. Es que además en el caso de los gemelos, siempre ellos lo primero que levantan es el background genético, ¿no? Y ven que en general un porcentaje muy elevado de sus genes son comunes y entonces sus respuestas son las que van a ser diferenciadas, tal como decía una de ustedes, que tenía que ver con cómo responde el metabolismo, porque puedes tener genes específicos que se activan mejor o se activan peor en un caso o en el otro. Había otra pregunta más que les quería. Ajá. ¿Vas a la siguiente diapositiva? Ajá, era con respecto a esto. La microbiota, ¿qué es lo que te determina el tipo de microbiota que se tiene finalmente? ¿Qué es lo que hace que tengas? Porque ellos dicen, los gemelos comparten más del 50% de las bacterias intestinales. A veces este tema es uno de los que más nos cuesta entender. Y los gemelos monocigóticos, ¿no? Tienen el 50%. ¿Es así? ¿Cuáles son los que tienen el 50% y cuáles son los que tienen el 35%? Los monocigóticos el 50% y los disigóticos el 35%. Sí, mi hija, sí. Ajá. Ok, y entonces, fíjense, entonces ellos dicen, comparten más del 50% de las bacterias intestinales. Entonces, ¿dónde está el origen de esa microflora o esa microbiota que tienen estos hermanos? Pues el origen sería que cuando ellos nacen, por ejemplo, si nacen del mismo parto, ellos adquieren ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Los bichitos, por así decirlo, que están dentro de la madre. Y Ajá. entonces los gemelos lo adquieren. Y es diferente a que uno nazca también, por ejemplo, por parto vaginal a que sea por parto de cesárea. Tienen diferentes microorganismos que están alrededor dependiendo de dónde nacen. Y asimismo, al ser gemelos, comparten el mismo ambiente, por así decirlo. Entonces, que ahí ellos tienen esa probabilidad o esa tendencia a tener los mismos bacterias intestinales. Pero fíjate que los disigóticos comparten menos del 35% a pesar de que es el mismo parto y que es la misma madre y el mismo padre. Claro, pero es que en disigóticos vienen de dos óvulos diferentes. Ajá. Entonces no va a ser lo mismo que un monocigótico que viene del mismo. Entonces, la microbiota viene específicamente del momento del nacimiento o viene de otras interacciones. No, también proviene de otras interacciones como los factores externos, por ejemplo. Puede ser que uno tenga ese porcentaje de genes, pero también depende de cómo en el ambiente que se desarrolle. Es, por ejemplo, si es que un gemelo, vivimos en la misma casa, pero puede tener diferentes hábitos alimenticios. Uno puede comer todo saludable y el otro prefiere comidas chatarras, cosas que su microbiota va a cambiar. Sus rutas metabólicas cambian. Entonces, a pesar de que ser gemelos, no significa que también vamos a tener todo lo mismo, porque los factores externos otra vez vuelven a influir en cómo en su respuesta ante su comida o otras cosas. Entonces ahí viene una pregunta que puede ser interesante. Si ustedes tienen una afinidad particular, están todo el tiempo con un tipo de persona o comparten con ciertas personas, ¿creen que la microbiota de esa persona se parece a la de ustedes o no? Sí, puede ser que sí se parezca porque uno adquiere como cosas asimilar. Incluso también creo que había un estudio que decía que los que están alrededor podemos compartir misma microbiota si sea en una parte porque tenemos como que el mismo ambiente. Y los Asimismo, mismos hábitos. Ajá, los mismos hábitos. Chéverísimo, chévere, porque eso, lo de la microbiota además cambia significativamente a lo largo de la vida. Y lo otro que es, y por situaciones, si tienes una situación de salud y te obligan o te ves obligado a tomar antibióticos, en ese momento hay una transformación de la composición de tu microbiota y ella tiene que recuperarse en función de lo que tú le ofrezcas, ¿no? Que es al final los nutrientes que tú le das o lo que tú comes es lo que va a determinar que esa microbiota se comporte de una u otra manera. E incluso me gustó mucho, los otros días estuve leyendo un artículo que dice que la lactancia materna es un sustituto del parto vaginal, porque si bien es cierto, se dice que los niños que nacen por parto vaginal se contaminan de las bacterias tanto de la vagina
como del ano, del aparato digestivo, por el hecho del momento de la salida, los niños que nacen por cesárea, la lactancia materna, si la lactancia materna es rápida, automáticamente también tienen esta inoculación de los microorganismos a través de la lactancia materna. Es decir, que no se deja el niño, por ejemplo, en una incubadora una semana, sino que el niño ese mismo día ya tiene contacto con su mamá. Y también he leído que besarlo, cargarlo, esa cercanía con el bebé hace que también tenga una microbiota favorable, que rápidamente se genera microbiota, que antes en cambio los niños los separaban de la mamá y no lo tenía cerca las primeras horas que nacía. Entonces esto también puede ser interesante en este tema de la microbiota y el hecho de compartir una microbiota en general con las personas que nos rodean. Muy bien, muchas gracias, la felicito, muy interesante el trabajo. ¿Alguna persona más iba a presentar o ya quedamos los demás para mañana? A ver qué.